Lo que viene a continuación tiene que ver con iteradores, pero está más enmarcado en las rarezas que tiene C++ con el tema de los métodos constantes y las referencias constantes. En este vídeo voy a intentar explicar lo buenamente que pueda el tema de los iteradores constantes. Si a pesar de todo no lo llegas a entender del todo, pues tampoco te fustigues, pasa al siguiente vídeo y luego ya podrás volver aquí. Comencemos viendo uno de los ejemplos sobre iteradores que ya hemos visto en un vídeo anterior. Consistía en una función que recibe una lista de enteros y suma todos los elementos de la lista, devolviendo el resultado. Fijaos aquí, estoy pasando la lista por referencia, y hasta ahí bien, pero si os fijáis, no es una referencia constante. Y si miráis la función, pues no estoy modificando la lista para nada, así que sería honesto decir que aquí va un const, para así ofrecer una garantía a la persona que llame a nuestra función suma_elements de que no vamos a modificar su lista. Vale, pues ¿qué pasa aquí si ponemos aquí un const? El compilador se queja. Claro, a partir de referencias constantes, yo solo puedo llamar a métodos constantes, pero begin y end no están declarados como métodos constantes. Vale, ¿y por qué no los declaramos como métodos constantes? Bueno, pues vamos a hacerlo. Y el compilador en este caso no se queja, todo bien. Pero claro, si nos paramos a pensar un poco, lo mismo no es buena idea añadir el const aquí. Es cierto que estos dos métodos no alteran la lista, pero devuelven un iterador, con el cual yo puedo alterar la lista. Entonces tampoco sería correcto decir que estos métodos sean tan constantes o tan inofensivos desde el punto de vista de la mutabilidad como parecen. Bueno, ¿y por qué un iterador puede modificar los elementos de una lista? Pues si os fijáis aquí, por el método elem, que me devuelve una referencia a un elemento de la lista. Yo podría modificar el elemento de la lista a través de esa referencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo pedir que elem me devuelva una referencia constante, ¿vale? Y así el valor apuntado por esta referencia se va a poder leer, pero no modificar. Y si hiciéramos eso, ya podríamos decir que las funciones, o que los métodos, perdón, begin y end son constantes. Pero claro, lo mismo tampoco nos interesa tanto esto. Fijaos en este ejemplo. Recorre todos los elementos de la lista y los multiplica por el número que se pase por aquí. Aquí sí que tiene sentido que la lista se pase por referencia y que esa referencia no sea constante, porque estoy modificando la lista. Como ya no puedo modificar nada a través de los iteradores, porque ite.elem me devuelve una referencia constante, esta función ya no nos sirve. Y claro, es una pena. Así que vamos a recapitular un poco. Por un lado, a veces quiero que los iteradores me devuelvan referencias no constantes, porque quiero modificar los elementos de la lista a través de ellos. ¿Vale? Este es el caso del ejemplo que yo os acabo de enseñar, el de multiplicar todos los elementos de la lista por un número. Pero a veces no quiero esto. A veces quiero iterar sin más sobre una lista sin modificar sus elementos. Y claro, yo quiero poder hacer eso a través de una referencia constante. Y este es el caso del ejemplo que yo os he enseñado al principio, ¿vale? El de sumar los números de una lista. La moraleja es que yo voy a tener que necesitar dos tipos de iteradores. Unos que me permitan alterar los elementos de la lista, a los que yo llamo iterator, y otros que no me lo permitan, que van a ser los const iterator. Vale, pues nos ponemos a ello. Aparte de la clase iterator que ya tenía, declaro otra, que se llama const iterator. Exactamente igual. La única diferencia es que cuando quiero acceder al elemento señalado por el iterador, este me va a devolver ahora una referencia constante al elemento de la lista apuntado por el iterador. Aquí en la diapositiva no estoy poniendo las implementaciones, pero tened en cuenta que son exactamente iguales a las que ya teníamos. Por un lado, para generar iteradores, tengo las mismas funciones begin y end de antes, que me devuelven iteradores. Estas no son constantes. Pero por otro lado, ahora voy a tener las funciones cBegin y cEnd, que me devuelven iteradores constantes. Y estas funciones sí son constantes. Con esto consigo reunir lo mejor de los dos mundos. Por un lado, yo voy a poder utilizar los iteradores de toda la vida para modificar los elementos de la lista, como en el ejemplo este que teníamos aquí, el de multiplicar. Y por otro lado, si yo no quiero modificar la lista y tengo una referencia constante a ella, pues puedo obtener iteradores constantes y utilizarlos sin ningún problema. No obstante, hay un pequeño problema de implementación, que es el siguiente. He declarado dos clases, casi idénticas. Aunque no estoy mostrando en la diapositiva las implementaciones de los métodos ni los atributos privados, ya las hemos visto en vídeos anteriores y son idénticas. Vamos, que la única diferencia que hay entre estas dos clases es la que tenéis señalada aquí, en el tipo de retorno de uno de los métodos. ¿Y cómo podía yo ahorrarme esta duplicación? Pues mediante plantillas. Yo cambio el tipo de retorno de aquí por una variable de tipo u. Esa u a veces va a ser t y a veces va a ser const t. Por tanto, cambio estas dos clases por una a la que yo llamo genIterator, que es una plantilla.
La única diferencia con los anteriores es que el tipo de retorno de elem es una referencia a u, que en el caso de los iteradores no constantes es t y en el caso de los iteradores constantes es const t. Ahora, dentro de la clase listLinkDouble que yo estoy definiendo, pues voy a definir los tipos iterator y constIterator como instancias particulares de esta plantilla. Iterator lo defino como genIterator aplicado al tipo t de la lista y constIterator es genIterator instanciado con const t. Por tanto, así me quedaría mi clase. Dentro de la clase lista, que es paramétrica, tengo otra clase paramétrica genIterator. Dos tipos que son particularizaciones de esta clase paramétrica y por último las funciones para obtener iteradores, que son iguales a las que yo ya había definido antes.